Muy buenas tardes, Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos aquí llevando este mensaje para ser de bendición para ustedes, para todos los hermanos, amigos, todos los que siempre nos escuchan, nuestros hijos, nuestros familiares, hermanos, nuestros padres. Que Dios los bendiga grandemente. Pastora Bella. Dios los bendiga a todos. Y bueno, en estas fechas que son tan especiales, siempre valorar a la persona que está contigo, la persona que tienes a tu lado. Eso es muy, muy importante, más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Así que a valorarnos y amarnos. Amén, así es. Y bueno, esta es la segunda parte. Vamos a hablar de una serie preparados para los últimos tiempos, y esta es la segunda parte. Y para comenzar vamos a leer primero Apocalipsis 19, capítulo 19, verso 7, y luego Mateo 24, del 42 al 44. La pastora Bella con voz de trompeta y arcángel. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha preparado. No, ¿y su esposa? Y su esposa se ha preparado. Ajá, y su esposa se ha preparado. Mire, este versículo habla cuando vayamos al cielo, que dice que va a haber fiesta y eso, y dice, y su esposa se ha preparado. O sea, la palabra clave de los últimos tiempos es preparación. Y vamos a ver qué dice Mateo 24, 42 al 44, 42 al 44, que habla de los últimos tiempos también, Jesús. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ustedes están preparados. Entonces, la palabra clave en esta enseñanza es preparado. Muchos cristianos piensan que al recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, claro, cuando uno lo recibe de corazón por fe, uno es salvo. Pero luego que es salvo, no necesitan cambiar, no necesitan prepararse, no necesitan perseverar. Y ese es un error muy grande. Recuerden que hay doctrinas que no son bíblicas y no son cristianas, y tenemos que tener mucho cuidado. Es totalmente falso que una persona luego que se hace cristiana recibe a Cristo y sigue y continúa pecando, esa persona no entrará al reino de los cielos. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que prepararnos, insistir, permanecer sin mancha y arruga. Dice la Biblia, permanecer santos, puros, para poder entrar al reino de los cielos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y fíjense lo que dice también, hablando de preparación, Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense, Cristo amó a la iglesia y se entregó. Para santificarla. Para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjense, la purificó a la iglesia, que somos nosotros. La iglesia no es los ladrillos, las paredes del techo. La iglesia somos nosotros. La purificó por el lavamiento del agua, que es la palabra. ¿Sigue? A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces fíjense esto. Dice que Cristo murió para santificar a la iglesia. Quiere decir que en la cabeza, en la mente de Dios está que nosotros nos santifiquemos. Eso es una acción. Santificarse no es una acción que lo hiciste un día y ya. Santificarse es algo constante, permanente. Santificarnos, limpiarnos, mantener la limpieza. La vida espiritual es exactamente igual a un carro, a una casa, a un lugar donde tú la limpias, la casa, por decirte, tú limpias el carro, pero siempre tienes que mantener limpiándolo. Así es nuestra vida espiritual.
Entonces dice santificarla por el lavamiento con el agua que es la palabra de Dios. Quiere decir que su palabra cambia y ya la vamos a explicar que la palabra se tiene que aplicar de varias formas, pero siempre recibirla con humildad. O sea, acuérdese que cuando usted lee la Biblia, que es la palabra de Dios, la tiene que leer con humildad, la tiene que meditar y la tiene que practicar para que haga el efecto correcto en usted. Pero ya lo vamos a explicar. Y dice, presentar una iglesia gloriosa. En otras palabras, nosotros somos luz del mundo, sal de la tierra, donde debemos mostrar esa bondad de Dios. Y dice, santa y sin mancha. Quiere decir, sin pecado. O sea, si Dios no quisiera que nosotros nos santifiquemos, y nos preparemos, entonces Él no tuviera problema en nosotros seguir cometiendo el mismo pecado. Por eso dice, sin mancha ni arruga. Ahora, para una persona prepararse, la Biblia se tiene que leer no de una sola forma o no aplicándolo de una sola forma, son varias las formas. Y fíjense, para leer la palabra, primera, una de las formas que tenemos que leerla es para desarrollar tu fe, para creer en Dios, para conocer más a Dios, para saber cómo es Él. Una forma, cuando uno lee la Biblia, uno aprende de cómo es Dios, qué le gusta, qué no le gusta. También la Biblia cuando la leemos, también es una advertencia. Cuando nosotros leemos la Biblia, que tal persona hizo tal cosa y le fue mal, que tal persona engañó a Dios y le fue mal, que el otro hizo esto, también la Biblia es una advertencia. Pero no solamente podemos leer la Biblia para aumentar nuestra fe, para conocer más a Dios, que es importante, que no lo podemos dejar de hacer, pero también tenemos que leer la Biblia para un autoexamen. Eso también es necesario, porque las personas que no leen la palabra para examinarse o autoexaminarse, esas personas no están cumpliendo totalmente con la palabra de Dios, porque una de las formas por el cual está escrito la palabra de Dios para nosotros examinarnos y cambiar. En otras palabras, el lavamiento, como leemos en Efesios, también viene por el lavamiento, o sea, por la limpieza de la palabra. Y para tú limpiarte con la palabra, la tienes que leer y la tienes que aplicar para que haga el efecto correcto. Entonces, por ejemplo, hay iglesias que solamente hablan de la prosperidad. La prosperidad, tú vas a ser próspero, y citan versículos de prosperidad y las personas los creen y son prósperos. Está bien, nosotros también hablamos de que Dios nos va a bendecir y todo eso, pero la palabra no solamente se enfoca en la prosperidad, también se enfoca en la limpieza. Entonces, ¿qué pasa si yo me enfoco solamente en la prosperidad? La persona va a prosperar, pero va a ser mentirosa, o va a ser celosa, o va a ser codiciosa. Entonces, ¿de qué vale prosperar si codicia, si todavía cela, si todavía discute? Entonces, no solamente aplicar la palabra a una sola cosa, también a nuestro corazón, porque si no, nuestras vestiduras se manchan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Viste, tengo una sola. Entonces, lo otro que tú tienes que leer la palabra y también la palabra que Dios te dio a ti. Una de las cosas que me mantiene sin temor, sin miedo, es lo que Dios me habló en esta enfermedad del COVID. Y Él me explicó y me dijo algunas cosas y eso me mantiene firme. También, eso es lo que también tenemos que aprender a hacer. También nosotros nos preparamos cuando oramos, ya lo expliqué la semana pasada, oras por ti, oras por los demás. También tú te preparas cuando desarrollas tu fe y tu confianza en Dios. Escuche, mire, le voy a pedir un gran favor. Desarrollar su fe y su confianza en Dios no es repetir la Biblia como un loro, es practicarla. Fíjense, Dios en estos tiempos me usa mucho con la sanidad. Pero esa sanidad no vino así. Yo estuve 2 años y medio viendo versículos, videos de hermanos que ministraban sanidad, que oraban por los enfermos, se sanaron. Entonces yo
desarrollé la fe por la sanidad, por creer que si yo oraba por una persona se iba a sanar. Entonces, esa fe se desarrolló por yo ver a otros hermanos, pero en la fe de la sanidad, también los hermanos que ministran sanidad hablan que tú no puedes ser negativo, que tú tienes que confesar tu sanidad, creer tu sanidad, y como dicen los hermanos, aunque mañana te muera o te mueres confesando tu sanidad o te sana, tú tienes que seguir confesándola. Porque eso demuestra al mundo espiritual que tú eres una persona de fe y crees en Dios y no reniegas de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres desarrollar tu fe, tú tienes que dejar de hablar lo negativo. Porque entonces, ¿qué pasa? En estos últimos tiempos, para prepararte, tú tienes que desarrollar tu fe. ¿Cómo se desarrolla tu fe? No hablando el lenguaje del mundo, no siendo negativo. Porque entonces ahí no vas a desarrollar tu fe, vas a ser igual que las demás personas. Entonces, la forma de prepararnos es así, desarrollar tu fe. Entonces, por ejemplo, ¿cómo desarrollas tu fe? Por decirte algo, hoy te sucede algo con un problema judicial y tú empiezas a orar y ves la respuesta. ¡Wow! Ese testimonio te va a ayudar a desarrollar tu confianza más en Dios. Después tienes un problema con un hijo, ora, se soluciona, tú dices, wow, Dios también me escuchó. Entonces esos testimonios desarrollan tu fe, pero si tú eres una persona negativa, ¿cómo vas a desarrollar tu fe? Si cuando viene algo negativo, desarrollas tu negatividad o desarrollas tu queja, no sirve. Entonces, en estos últimos tiempos, tú tienes que aprender a desarrollar tu fe, a creer en las cosas. En estos días, el día domingo, confronté a una hermana muy fuerte porque ya llevo, no sé, 6 meses, 8 meses, 9 meses discipulándola por WhatsApp. Es una señora mayor. Entonces, ella me dice tal cosa, le digo, vamos a orar, oramos, se soluciona. Ella me comenta otra cosa, la voy discipulando, pero tiene un grave error. Esa señora no deja de ser negativa. Entonces, hasta que la agarré en la iglesia y por WhatsApp le dije, mire, mi hermanita, si tú quieres que yo te disipule, tú tienes que cambiar. No hay excusas. Yo te estoy diciendo lo que tú debes hacer, pero te toca a ti practicarlo. Si no lo practicas, tu fe se va a quedar así y siempre vas a depender de los demás, que ya lo vamos a ver ahorita, de las personas que dependen de la fe de los demás, porque no crecen espiritualmente. Entonces, desarrolla tu fe, tu confianza en Dios a través de los testimonios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros para permanecer firmes en la fe? Para desarrollar la fe como tenemos que nosotros hacerlo. Ahora, vamos a leer Mateo 25, vamos a leerlo desde el 1 hasta el 12, creo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Fíjense, Jesús cita esta parábola cuando él está hablando, antes de esa parábola que es Mateo 25, el capítulo 24, los últimos versículos, está hablando que tenemos que prepararnos, que tenemos que estar preparados, que nadie va a saber cuándo Él viene, nadie sabe cuándo le toca la hora de la muerte, etc. Entonces ahora lanza esta parábola para explicar el por qué tenemos que estar preparados. Vuelvo a leer del 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ok, vamos a poner pausa ahí. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Entonces, cuando leemos esto, déjame pasar aquí la página, nos damos cuenta que Dios dice, vuelvo a leer para explicar lo de las lámparas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. No, Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ok, entonces,
No, desde el primero, no, ¿dónde quedaste? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas... 10 vírgenes tomaron sus lámparas, fíjense, es igual, Dios no hace acepción de personas, todos tenemos lámpara, todos tenemos lámpara, quiere decir que nosotros, nuestra responsabilidad es mantener esas lámparas llenas, pero está la gran diferencia, insensato y prudente, insensato y prudente. Entonces, no debemos dejar de brillar y mucho menos que esa lámpara se apague. Y Dios nos dio herramientas, lo que expliqué ahorita, la oración, la palabra, leer la palabra para aumentar tu fe, la oración para que se desarrolle tu fe, la comunión con Dios. Dios nos da herramientas. Pero entonces, si Dios nos da herramientas, ¿dónde está el problema? Entonces, a todos, vuelve a leer el 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ok, entonces a todos se nos da el mismo alimento espiritual. Todos vamos a la iglesia, todos leemos la misma Biblia. Pero el versículo 2, léelo nuevamente. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahí está la gran diferencia. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? La prudencia y la insensatez. Todas conocían al esposo, o sea, todas conocían a Dios, todas conocían la palabra, todas sabían, que el cielo era real y el infierno era real, todas sabían lo que era el pecado, todas sabían lo que era el mundo, todas escuchaban prédicas, enseñanzas. Ahora, ¿por qué 5 fueron al cielo y por qué 5 fueron al infierno? Porque una era prudente y una insensata. La prudencia, mira lo que significa ser prudente, es ser cuidadoso, es tomar buenas decisiones, es evitar problemas, ser consciente. La insensatez es irresponsabilidad, tomar las cosas a la ligera, ser necios, sin sentido. Eso quiere decir que una persona que es insensato va a decir, ay, bueno, Dios sabe, estos son mis amigos, ¿qué pasa si yo salgo con mis amigos? Bueno, todos escuchan música, ¿qué tiene malo si yo escucho esta música? Y así son insensatos y no buscan a Dios de corazón. Entonces, ¿cómo esto afecta mi vida espiritual siendo insensato si todos tenemos la lámpara, la palabra y todo? Entonces, una persona prudente, por ejemplo, no descuida la oración, no descuida la comunión con Dios, la lectura, no descuida sus dones. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:6, dice, por lo cual te aconsejo, te recuerdo que avives, que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Fíjense que los dones que Dios nos da se pueden apagar cuando no lo ejercitas, cuando no lo pones en práctica. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que tenemos que ser prudentes, no jugar con el pecado, no ser insensato, no tomar las cosas de Dios a la ligera. Porque después, como dicen, el autobús nos puede dejar. Entonces, por ejemplo, el prudente ve que va a llover y lleva un paraguas. Y el insensato dice, no va a pasar nada, no importa. Entonces, cuando el insensato se moja, que ve que va a llover y no lleva el paraguas, se enferma. Y así es la vida espiritual. Están enfermos espiritualmente porque se mojan por no ser prudentes, por no cuidarse, por no obedecer, por no obedecer a un pastor. Y fíjense lo que yo he visto en estos últimos días, que antes, recuerden que ya yo tengo más de 30 años en el cristianismo, lo que se está viendo mucho ahorita, que ya cada persona es como que fuera su propio pastor. Sacan su propia doctrina, sacan sus propias conclusiones sin preguntarle a un pastor, sin hablar con un líder. Y eso lo puede llevar a la insensatez a la persona. Tenemos que tener cuidado de no enfermarnos espiritualmente. ¿Qué dice luego el versículo 3 y 4? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahí está la gran diferencia. Se conformaron con lo poco y no tuvieron aceite
de más, no tomaron más aceite, vivían a la raya espiritualmente. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ok, hasta el 5 nada más. Entonces dice, mira lo que llama la atención. Y dice, y todas cabecearon, como el esposo se tardó, cabecearon y todas se durmieron, las 5 insensatas y las 5 prudentes. Ahora, ¿qué significa esto? Ok, ¿qué salvó a las prudentes? Porque las prudentes se durmieron y las insensatas también se durmieron. Lo que los salvó es que tenían más aceite. Las prudentes no solamente llenaron las lámparas, llenaron vasijas con más aceite. ¿Qué significa esto? O sea, que todo, tanto la insensata y la prudente, como somos humanos, nos ataca la parte humana, las debilidades humanas, el desánimo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú eres una persona llena del Espíritu Santo, ya no eres un cristiano carnal, eres un cristiano espiritual. Entonces, igual como las prudentes y las insensatas, nos atacan las mismas cosas, nos da sueño, nos preocupa una situación, pasamos las mismas cosas, a veces nos da temor alguna cosa, pero ¿qué hace que salgamos de esa situación? Ser cristianos espirituales. ¿Qué significa ser cristianos espirituales? Los que tienen comunión con Dios, lo que dije al principio, los que se examinan, los que se corrigen, los que se apartan del pecado. Esos son los que avanzan, los que cuando viene el mismo temor, el mismo problema, la misma situación, vuelve a leer el 5, mira, qué clarito lo dice. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahí está. Entonces, ¿qué hizo que afectara lo mismo? Pero 5 sobrevivieron y 5 no sobrevivieron. Fue que tenían aceite en sus lámparas. Nosotros, una de nuestras, de las obligaciones que tenemos nosotros es aprender a convivir con el Espíritu Santo sin contristarlo y alegrarlo todo el tiempo. Ok, entonces la diferencia fue esa. Llenaron más aceite porque eran espirituales. Versos 6, 7, 8 y 9. Por favor, pastora Bella. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro Ahí aceite. está, las insensatas le dieron a las prudentes: dame de tu aceite. Mire esto, lo que está diciendo Jesús, lo que nos está enseñando: dame de tu aceite. Ya vamos a explicar este principio bíblico. Sigue. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Hasta el 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, esto quiere decir que la preparación espiritual, porque estamos hablando de preparación, es una responsabilidad única, personal. No se comparte, no es compartida. Quiere decir que no podemos responsabilizar o culpar a otro por lo que tenemos, por lo que no tenemos y por nuestra vida espiritual que estamos hablando aquí. No podemos, tenemos que aceptar nuestra propia responsabilidad. Dice: dame de tu aceite. Eso quiere decir que yo no puedo pagar el precio por ti. Yo no puedo pagar el precio por que tú dejes la pornografía, no lo puedo pagar yo, lo tienes que pagar tú. Yo no puedo pagar el precio para que tú dejes de ser celoso o dejes de ser codicioso o dejes de ser morboso. No puedo pagar el precio lo tienes que pagar tú. Y si tú todo el tiempo me llamas o dependes de otras personas: pastor, ore por mí que caí, que ore por mí que caí, ore por mí que hice esto, vas a estar toda la vida como las 5 vírgenes insensatas. Porque tú no estás llenando tu propia lámpara y no te estás llenando de aceite. Entonces, yo no puedo llenarme el Espíritu Santo por ti. Tú tienes que llenarte. En estos últimos tiempos,
todos tenemos que estar llenos porque ya no estamos dando cuenta de esta pandemia, ya no estamos dando cuenta que no es que fue una pandemia que se está regando, no, es a propósito que se riegue ya y todo el mundo estaba ilusionado, no, el año 2020 va a desaparecer la pandemia, no, esto es un plan donde quieren vacunar a las personas, etcétera, etcétera. Después hablamos de eso, pero lo importante es que yo debo buscar a Dios por mi cuenta. Debo ser prudente, no puedo permitir que mi lámpara se apague y yo depender de la lámpara y del aceite de los demás. Eso no es un principio bíblico. Depender de las personas. En estos días estaba hablando con una hermana cristiana, que ella es muy buena gente, y muchas de las personas las llaman, igual que a mí, igual que a la pastora, igual que a muchos líderes. Y le advertí, le dije, mira hermana, ¿tú sabes por qué tú te cansas mucho? Porque tú atiendes personas que no llenan su propia lámpara y son dependientes de ti. Si tú quieres hacerle un favor a esas personas, no sigas orando de esa forma por ellos. Discipúlalos. Enséñales cómo tienen que desarrollar su fe, cómo tienen que caminar solos. Porque entonces van a ser personas, cuando tú no les enseñas a desarrollar su fe y no les enseñas a crecer espiritualmente, van a ser unos parásitos espirituales, perdónenme la palabra, pero esa es la palabra correcta. Tanto así que una persona de esa índole, que depende de los demás, lo dice la Biblia, el Señor le va a decir, no vas a entrar aquí. Imagínense usted si no es tremendo eso. Entonces, si tú eres flojo, iracundo, celoso, tú tienes que pagar el precio por tu libertad. Yo no puedo vencer una atadura por ti. Yo te puedo explicar cómo yo vencí. Muchas personas dicen, ¿y cómo tú venciste la pornografía? ¿Y cómo venciste esto? ¿Y cómo venciste aquello? Yo te lo puedo explicar, pero tú lo tienes que practicar. Tú lo tienes que hacer. Entonces, no puedo estar al lado de una persona, no podemos estar al lado 24 horas de una persona. Ojo, un nuevo creyente, la Biblia lo dice, un bebé espiritual. Un bebé espiritual, yo tengo la obligación de estar al lado, no, ni siquiera si él me lo pide. Un bebé espiritual, uno tiene que estar al lado. Si no te llamo, no lo ves en la iglesia, mira, ¿dónde está? Pero un cabezón que tiene 5, 10, 15, 20 años, que sigue con la misma malcriadez, ya ese es otro cuento. Entonces, pero un bebé espiritual sí, pero los que ya son adultos espirituales, tenemos que aprender a madurar. Versículo 10, Pastora Bella. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas... Mira, esto es algo espiritual. Ajá. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. Ahí está. Entonces fíjense esto. Cuando fueron a tocar, porque se tardó, aquí la palabra clave se tardó, hubo una tardanza. En el versículo 5 dice que se tardó el esposo. Entonces fíjense esto. No tomaron las cosas de Dios en serio. Todo era una ligera. Todo impresionante. En estos días estábamos con una persona cristiana que va a otra iglesia y es tan impresionante. Le pasó a la pastora 2 videos así chistosos y los 2 videos la pastora con educación se lo devolvió. Los 2 videos estaban llenos, no eran de personas cristianas, llenos de grosería y de doble sentido. Y esta mujer se reía. Entonces, son personas que no toman las cosas de Dios en serio. Entonces, la palabra clave aquí dice, se tardó. Entonces, quiere decir, y por tardarse, muchas personas se cabecean y se duermen. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que orar e insistir, como lo dice Lucas 18. Hallará fe en la tierra Dios cuando vuelva. ¿Por qué? Porque tienes que insistir y habla en Lucas 18, desde el versículo 1, habla de que una viuda luchó porque le hicieran justicia, pero la justicia no vino en el momento, se tardó. Pero lo que hizo
que la justicia llegara fue la insistencia de esta bruja. Estamos en vivo. Fuera. No. De esta viuda. Fue que ella insistió. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay personas que, por ejemplo, oran, son solteros y solteras, oran en la iglesia, como se tarda una respuesta por un esposo, nada, se apagan espiritualmente y van a casa con una persona que no es cristiana. Y cuando oran por un motivo y no ven la respuesta, como se tarda, como leímos en el versículo 5, su esposo se tardó, entonces como se tarda, reniegan de Dios, pero la fe nos ayuda a insistir, a permanecer, no nos deja cabecear. La fe nos ayuda a perseverar, a insistir, a mantener nuestra lámpara encendida. Por eso no te tienes que desanimar si estás orando por algo o por alguien. Tú tienes que insistir hasta que veas la respuesta de Dios. Entonces, ¿qué dice el versículo 11 y 12, Pastora Bella? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. ¡Qué tremendo! 5 personas se fueron al cielo y 5 personas se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Si soñaban con ir al cielo, si pensaban ir al cielo, si no dormían por ir al cielo. O sea, estaban pendientes del cielo, el mejor lugar. El lugar, imagínate, donde está el trono de Dios, imagínate la belleza de cómo será el cielo, donde está su trono, donde está la mayor belleza de todo. Bueno, y los rechazaron, no lo dejaron entrar. ¿Por qué? Porque se descuidaron, se apagaron, tomaron las cosas de Dios a la ligera, mancharon sus vestiduras. Mire, hermano, el cielo es una meta que usted no puede descuidar jamás. Entonces, tú me dirás, pastor, ¿qué me aconseja? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, desde el 1 al 6. Mira lo que dice. Léeme el 1 primero. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice... Fíjense, cuando Dios le manda a escribir al pastor de la iglesia de Sardis, era una iglesia que no era perseguida. ¿Por qué? Porque se había ligado con el mundo. Su lenguaje, su vocabulario, todo estaba ligado. Estaba apagada, se estaba apagando o se apagó su lámpara, el verso 2. Pero mira cómo le dice, porque no terminé el versículo, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahí está, ¿ves? El 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Fíjate, sé vigilante y vigila lo que está para morir. ¿Qué le pasó a esta persona? Leyó la Biblia y no aplicó el lado del examen, del autoexamen, y se olvidó de las cosas de Dios. Léeme, mira, Hebreos 2, verso 1. Exacto. Hebreo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahí, ya va. Por tanto, es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído, sino que para que no nos deslicemos. El otro versículo, y mire esto. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora léeme, deja la mano ahí y léeme Apocalipsis. Apocalipsis, perdón. El mismo, 3. Sí. 3, ok. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Y acabamos de leer en Hebreo que si no estamos pendientes a lo que oímos, se nos olvidamos y nos deslizamos. ¿Qué más? Guárdalo y arrepiéntete, pues
Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué más dice? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Ahí está. Dice, lo que oíste, practícalo, practica, haz el autoexamen de la palabra de Dios. Examina tu vida. No permitas que se manche tu vestidura. No permitas que tu lámpara se apague. Si se mancha tu vestidura con pecado, no entras al reino de los cielos. Y mira lo que dice el otro versículo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahí está. Tú tienes que vencer, tú tienes que prepararte, tú tienes que mantener tu lámpara encendida. Mi hermano, este camino no es un juego. Este camino es el camino de la salvación. Mire, mi hermano, la mayor tragedia que le puede pasar a una persona es si pierde su salvación. Tú tienes que estar pendiente, tú tienes que estar atento, tú tienes que estar, totalmente despierto para cuidar tu salvación. Así que les aconsejo, mi hermano, preparémonos, estemos preparados en estos últimos tiempos, mantengamos las lámparas encendidas, mantengamos ese fuego, como dice, aviva el fuego del don de Dios. No te descuides en Facebook, en noticias, en temor, en angustia. Mantén tu lámpara encendida, mantén tu lámpara encendida. Amén, amén y amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén. La pastora Bella. Para mantener también nuestras lámparas encendidas, aparte de escuchar esta prédica que es todos los domingos a las 2 de la tarde por acá por YouTube, también lo puedes mantener tu lámpara encendida escuchando el estudio bíblico los días martes a las 10:30 de la noche por el Instagram Ancla de mi Fe. Los miércoles y viernes posteamos nuestras enseñanzas semanales a través del Instagram y el Facebook de la iglesia, y todo esto está descrito en la cajita de notificación. Así que mantengamos nuestras lámparas encendidas y conectados con el Espíritu Santo. Amén. Chao, Bachik. Besos. Chao.